Cañas, bueno, primero, buenos días acá, buenas tardes allá donde usted se encuentra. ¿Es así? Buenos días y buenas tardes. Sí, estoy en Bruselas, aquí son las 3:30. 3:30 de la tarde, perfecto, ya almorzaron. Señor Cañas, inicialmente, antes de conversar, gracias por lo que hizo de manera tan decidida por defender la democracia de Guatemala. Debo decir que he estado reconociendo al aire a la gente que no guardó silencio, a la gente que en un momento dado, cuando la situación se puso muy complicada, pues evitó que el silencio nos consumiera. Y usted fue uno de ellos, así que le agradezco mucho eso. Y ya después de esto que era realmente importante para mí, planteárselo, decírselo, ya podemos ir al grano de lo que vamos a conversar. Y me gustaría saber, señor Cañas, ¿cuál es la lectura que hay de la visita presidencial, de la visita del doctor Bernardo Arévalo a Europa? ¿Cómo se lee de aquel lado del Atlántico? Adelante. Pues se ha leído de una forma extraordinariamente positiva. Realmente tengo informaciones no solo de las reuniones aquí en Bruselas, que fueron de altísimo nivel, sino también en Francia, en España, en todos los lugares que he estado, pero especialmente informaciones muy concretas tanto de Francia como de España como de Bruselas. Y la verdad es que el nivel de los encuentros, pero también la importancia y los resultados que pueden tener a medio y largo plazo esos encuentros, pues han sido realmente muy notables, y la figura del presidente Arévalo pues ha transmitido una imagen de país muy muy importante en un contexto tan convulso a nivel global y a nivel regional, y su presencia en de su equipo con el canciller, encabezándolo también con el canciller, pero ha sido muy importante tanto a nivel de contenidos como de lo que se ha hablado, como de los contactos empresariales para atraer inversión a Guatemala, como los contactos políticos para establecer alianzas y estrategias compartidas con el objetivo de desarrollar y mejorar la vida de los ciudadanos de Guatemala y situar a Guatemala en el contexto internacional que merece. ¿Puede ser un poco más concreto cuando habla de lo que podría conseguirse luego de ese viaje a mediano y largo plazo? Bueno, en relación con la propia Unión Europea se firmó, como usted sabe, un memorándum de entendimiento, que significa el trabajar conjuntamente, bilateralmente con la Unión Europea en áreas específicas. Como ya saben, en su momento el actual representante anunció una inversión no muy importante en cuanto a nivel de dinero para Guatemala, pero sí muy importante por lo que significaba la relación bilateral. Hay algunos instrumentos muy importantes, que son el Global Gateway, que es todo el plan de inversión financiera que tiene la Unión Europea en el mundo, y específicamente en Guatemala. Pero después para esas conversaciones que son más relevantes, no solo a nivel político, que son muy importantes, especialmente con la Unión Europea por su capacidad financiera, sino por las relaciones y las reuniones que se han mantenido con importantes sectores empresariales, industriales, europeos, transmitiendo una imagen de confiabilidad y de certidumbre política que es muy relevante a la hora de decidir inversiones, ¿no? Sabemos que en general las empresas tienen apetito de inversión, tienen ganas de inversión, pero que esa inversión que es abundante busca siempre certeza, seguridad jurídica, seguridad política, confiabilidad, y el equipo del señor Arévalo ha transmitido eso, ¿no? Yo creo que eso es realmente muy importante a corto y a medio y a largo plazo, ¿no? Guatemala tiene un contexto regional muy importante por su estabilidad política, por ese mensaje que lanzó de estabilidad democrática y de confianza de sus ciudadanos en el proceso democrático, y eso hoy en día es muy importante para inversiones que sean capaces de agregar valor a lo que es el patrón tanto económico como exportador guatemalteco, sino lo que tiene que atraer es inversiones que sean capaces de incorporar en ese concepto de nearshoring, de recuperación de actividades industriales procedentes de China, que ahora muchas empresas europeas y norteamericanas prefieren que estén en países confiables. Guatemala tiene oportunidades por su situación geográfica, por su proximidad, en este caso con Norteamérica, con México, pero también por su situación geográfica envidiable, ¿no? Eso, junto con un gobierno que dé señales de business friendly, con el objetivo de desarrollar su país, porque esto ha sido muy importante en todas las intervenciones del presidente Arévalo y de su equipo, ha sido que su voluntad de atraer inversión es para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Cosa que es muy importante y que siempre se resalte y
tenga en el objetivo, ¿no? El objetivo de hacer inversión es para generar prosperidad, para conseguir que los guatemaltecos no tengan que abandonar su país para buscar un futuro mejor, y al revés, ser capaz de atraer una parte de las personas que se fueron con su capacidad, con sus inversiones, para conseguir de Guatemala un país que reduzca sus desigualdades y que pueda ofrecer un futuro mejor para sus ciudadanos. ¿Cómo se estaría viendo Guatemala desde los ojos de la Unión Europea si no se hubiera respetado la voluntad popular? Si hubiera triunfado, digamos, esa fuerza que estaba intentando que las votaciones quedaran fuera. Pues en la situación absolutamente contraria. Es decir, Guatemala, los ciudadanos de Guatemala decidieron que no querían ser Nicaragua, que no querían ser un país cuyo futuro, su destino, lo decidiesen minorías poderosas, sino que ese futuro, ese destino lo decidieran la mayoría de los ciudadanos de Guatemala, ¿no? Y como les decía cuando estaba allí, eso fue un mensaje muy poderoso. Como usted me decía, me daba las transmitidas agradecimiento. Yo siempre he insistido que el agradecimiento es nuestro por poder comprobar como un pueblo como el de Guatemala ha luchado por su democracia, ¿no? Nosotros hemos hecho a nivel de internacional o de apoyo internacional un acompañamiento y intentar contribuir junto con el pueblo de Guatemala a defender sus instituciones, pero es evidente que en un contexto de pérdida de democracia, no solo las sanciones, como usted sabe, se han impuesto, sino que las relaciones económicas y las relaciones de inversión hubieran sido cortadas de raíz, ¿no? Eso es así, pero por suerte el escenario es el que tenemos y yo creo que todos tenemos que pensar a raíz de lo que se consiguió, que es defender la democracia, y simplemente que la decisión de los ciudadanos en sus elecciones, en este caso señora Arévalo, como podría haber sido la señora Sandra Torres, en el caso de que hubiera una vencedora, pues es quien decide el futuro de los guatemaltecos, ¿no? Es decir, que el futuro del guatemalteco lo deciden los guatemaltecos, y no algunos guatemaltecos, sino algunos con una intención que no es sin duda el beneficio de la mayoría, sino que el mantenimiento de unos privilegios y de la impunidad de una minoría, ¿no? Por lo tanto, el resultado fue bueno y ahora lo que hay que pensar es cómo son ustedes capaces, junto con la comunidad internacional, de aprovechar ese contexto para realmente que haya un cambio en la perspectiva y en la forma de entender qué es la política y el gobierno en Guatemala, ¿no? Que tiene que intentar reducir esas desigualdades, incorporar a todos los ciudadanos de Guatemala en el futuro, con dificultades. Todos sabemos que esto no se cambia de un día para otro, pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo que le decía, el nivel de relaciones y el nivel de contactos que ha mantenido el señor Arévalo es fruto también de una comunidad internacional que ha puesto en valor eso y que quiere reconocerlo. El señor Arévalo ha tenido un nivel de contactos que muy pocos mandatarios internacionales tienen en Europa, y eso ha sido gracias a esa especial conexión que ha tenido Europa con Guatemala en un momento muy difícil de su historia, pero que junto con los guatemaltecos, no delante, sino al lado de ellos, se ha conseguido. Aspectos. ¿Cuál es la importancia que se confiere desde allá, tomando en cuenta la situación de Guatemala, a la presencia del presidente Arévalo en la conferencia de seguridad de Múnich? Pues muy importante, porque Guatemala ha estado siempre del lado correcto de la historia en los momentos que se ha necesitado. Lo hemos visto especialmente con la situación en Ucrania. Guatemala ha estado siempre desde el minuto uno del lado del país invadido, del país que ha sufrido una invasión ilegal por parte de Rusia, y ha estado al lado de la comunidad internacional. Por lo tanto, en un contexto regional donde, especialmente en Centroamérica, hay países como Nicaragua y hay algunos otros que están teniendo veleidades. Usted sabrá que en el Parlacén se ha invitado a Rusia como un observador, creo que permanente. Pues en ese contexto Guatemala, como le decía, es muy relevante. Por lo tanto, su presencia no ha sido estrictamente o únicamente protocolaria o formal en cuanto a qué país que debe participar estos foros multilaterales, sino que además ha sido y es relevante porque en la región Guatemala es un baluarte de esa defensa del Estado de Derecho y de la viabilidad de las fronteras, ¿no? Por lo tanto, ya le digo que Múnich, que parecía uno de los destinos pues un poco menos diplomáticos o menos relevantes, pues ha sido muy notable su presencia. Y el resto, como usted decía, pues hombre, hay pocos mandatarios internacionales que cuando vienen a Europa reciben el nivel de protocolario que ha recibido
el señor Bernardo de Arévalo. Entonces, pero lo ha recibido el señor Bernardo de Arévalo en tanto que presidente de Guatemala, que eso es muy importante y es muy importante para Guatemala. Una Guatemala democrática, digamos, así que por lo menos, digamos, dio ese paso que muchos pensaban que no podía darlo. En cuanto a las dudas que se dieron entre primera y segunda vuelta, y entre segunda vuelta y toma de posesión. Hablando de eso, por ejemplo, hay que decirlo, cálida recepción que le ha dado el rey Felipe VI en España al presidente Arévalo, incluso citando a Tito Monterroso, ganador en su momento el premio Príncipe de Asturias, ahora princesa, como bien lo dijo el rey, y también tomando en cuenta que España como país fue muy claro y categórico cuando el día de su fiesta nacional aquí en Guatemala, el embajador José Laviña dijo que no iba a aceptarse a nadie que tomara el poder que no fuera el ganador de las elecciones, y se refirió directamente al doctor Arévalo. Esa situación con España, siendo usted español, ¿qué puede decirnos de lo que puede traer para Guatemala? Porque mucha gente espera, no solo cooperación, sino también inversión. ¿Qué nos dice? Yo sé que la visita, o que el presidente Arévalo haya estado pues casi creo de 10 días fuera del país, ha sido leído internamente por algunos sectores de una forma un poco negativa o cuestionando la importancia de eso, ¿no? En un momento donde, por ejemplo, que ha habido, pues está sucediendo desgraciadamente catástrofes como el volcán del Agua, o recientemente, hoy mismo creo que ha habido un pequeño terremoto. Pero es que esa presencia internacional es muy importante. Es muy importante. Muy importante primero porque certifica el apoyo internacional a la democracia en Guatemala. Segundo, porque lanza un mensaje internacional, pero también nacional muy notable, ¿no? Que es que países democráticos y con intereses muy notables en el país están con la democracia y no están con el pacto de corrupción. Yo creo que eso es un elemento también muy importante, ¿no? Desgraciadamente, durante demasiadas décadas, los países tenían intereses en función de sus intereses económicos, ¿no? Y preferían apoyar regímenes antidemocráticos que salvaguardasen sus intereses frente a las democracias incipientes, ¿no? El comprobar que eso ya no es así respecto a Europa y Estados Unidos, pues es una extraordinaria noticia, ¿no? Y la relación con España pues es evidente. Para España los países iberoamericanos son países hermanos, más allá de la retórica, es una realidad. Es decir, nosotros vivimos como españoles con especial intensidad las situaciones, las cosas que pasan en Iberoamérica las vivimos con mayor intensidad que en otra parte del mundo por las conexiones personales, históricas, culturales, lingüísticas, pero también políticas, ¿no? Y el gobierno de España, y eso que no sea mi gobierno, pero también sus representantes internacionales fueron muy contundentes en la defensa de la democracia en Guatemala, ¿no? Porque éramos todos plenamente conscientes de esa situación. Yo ya le dije, yo como jefe de la observación electoral no estaba ahí como español, sino estaba como diputado europeo, que velaba porque la voluntad de la Unión Europea, en este caso, pues se pudiese garantizar. En el caso de la supervisión electoral, como ustedes saben, insistíamos siempre, ¿no? Desde la más absoluta neutralidad y la excelencia, buscábamos evaluar el proceso electoral, pero sí que es cierto que después, desde esa evaluación y desde esa constatación de que el proceso había sido democrático, transparente, limpio, que no se podía cuestionar, fuimos un actor relevante en que los sucesos no se desbordasen y no se descarrilase el proceso de transición democrática, ¿no? Y luego con España, pues mire, usted sabe perfectamente que las visitas son claramente protocolarias y eso es muy notable en cuanto a la diplomacia, pero después el tono es importante, ¿no? No solo el qué y cómo se produce una visita, sino el tono y el cariño con el que se produce. Usted sabe, no únicamente es que el rey recibiese el señor Arévalo, sino que el rey estuvo en la toma de posesión y estuvo el alto representante. Es decir, España lo que ha hecho es lo que tiene que hacer, pero lo importante es lo que tiene que seguir haciendo hasta ahora, ¿no? Y de la mano, en este caso, del embajador, pues seguir apostando porque empresas y personas españolas se produzcan en Guatemala, se produzcan de una forma sostenible, que contribuyan al desarrollo del país, que lo hagan de una forma con implantación local, con creación de empleo local, con respeto al medio ambiente, con respeto a las poblaciones indígenas. Es decir, que se hagan las cosas bien, que se invierta en Guatemala, que se cuide en su futuro, que se contribuya en la prosperidad.
Y eso es lo que podemos hacer, ¿no? Además del tema político, porque como ustedes saben, la política es importante, pero con la política la gente no come. La democracia es clave, pero con la democracia no es suficiente. La democracia es un instrumento para evitar o intentar evitar la corrupción, para intentar evitar que unos pocos se aprovechen de la mayoría, pero después tenemos que garantizar como políticos, tenemos que garantizar que la democracia y la prosperidad llegue y sea capaz de revertir y combatir las desigualdades, ¿no? Que en el fondo es el objetivo de la política. Intentar que las desigualdades se reduzcan y que la gente no tenga que abandonar su país, buscar un futuro mejor, que combatan la inseguridad, que combatan el narcotráfico, que combatan la corrupción, y que a poco se pueda avanzar en un país que tiene todo para poder ser un país importantísimo en la región, que tiene una situación geográfica envidiable, que tiene una población joven, dinámica, capaz, que tiene recursos y que tiene todas las posibilidades para convertirse en un país muy importante de la región y en el contexto internacional, ¿no? Yo creo que más allá solo del apoyo retórico, hay que convertirlo en acción y ponerlo al servicio de la democracia y del futuro de los ciudadanos de Guatemala. Y España pues va a estar junto con la Unión Europea al lado de los ciudadanos guatemaltecos. La Unión Europea ha sancionado a actores que considera que han atentado contra la democracia. ¿Vienen más sanciones, señor Cañas? Vendrán sanciones, como ustedes saben, las sanciones las establece el Consejo. El Consejo, sí. Miembros. Exacto. Lo que pasa es el Parlamento Europeo, aquella resolución que hicimos en diciembre, importante, creo que decisiva, instamos a los estados a que sancionasen. Y entonces la Unión Europea, a través del Consejo, estableció esas sanciones. Si se diese la circunstancia que apareciesen nuevos actores antidemocráticos que intentasen descarrilar la democracia en Guatemala, pues yo estoy convencido que, como en otros países, la Unión Europea, a través de los Estados miembros, sería sensible y desde luego la establecería. Pocos se pensaban que la Unión Europea iba a seguir los pasos de Estados Unidos en las sanciones a los actores democráticos. Eso ha sido así, y aquellos que se rían de ellas, poco a poco se les va a ir quitando la sonrisa de la cara. Eso estoy convencido. En ese sentido, usted mencionó el pacto de corruptos mencionó... En ese sentido también, valga la redundancia, la pregunta es desde Europa, desde los ojos suyos, después de haber estado al frente de la misión de observación, ¿usted cree que todavía hay una amenaza de eso que suele llamarse el pacto de corruptos para tratar de descarrilar, uso sus palabras de nuevo, descarrilar la democracia? Sí, pero yo también les decía cuando estaba allí, esto no es un fenómeno que solo ocurre en Guatemala, es decir, hay minorías muy poderosas que quieren o que intentan, minorías políticas, económicas, de crimen organizado, que a veces se unen en un mismo elemento, a veces tienen intereses comunes, pero que lo que intentan es controlar todos los resortes del poder político, judicial y económico para su único y estricto beneficio, ¿no? A veces con ficciones democráticas, como se intentó en su país, en otras de una forma más cruel o más brutal, pero es un riesgo al cual nos enfrentamos todos, ¿no? Es decir, y por eso era claro que cuando la Unión Europea defendía la democracia en Guatemala, no lo estaba Guatemala, estaba defendiendo la nación y se estaba también defendiendo ella misma, ¿no? Porque las amenazas del crimen organizado, por ejemplo, sobre las instituciones democráticas, están pasando en Europa, ¿no? Estamos viendo por países como España, pero también como Países Bajos, como en Francia, el crimen organizado está penetrando y está amenazando seriamente al Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí, como en tantas cosas, nos diferencia la magnitud, pero no nos diferencia los problemas. Por lo tanto, claro que existe el riesgo. La pregunta es si las democracias se van a seguir ayudando para evitar que esas minorías utilicen los resortes del Estado de Derecho, que tienen que estar, como decía antes, al servicio de la mayoría de la población o de toda la población. Es decir, de nada sirve tener estados de derecho, democracia, si no somos capaces de revertir situaciones económicas que digamos que cronifican la desigualdad, cronifican la falta de oportunidades, que cronifican la desigualdad real ante la ley, ante las oportunidades económicas, ante la educación, la sanidad. Es decir, la democracia es un instrumento para intentar combatir los problemas que tienen los ciudadanos, ¿no? Pero es el mejor instrumento que hay, porque fuera de democracia lo que hay es básicamente una utilización de las minorías de los resortes del poder y del poder económico. Por lo tanto, claro que existen amenazas. La pregunta es si vamos a seguir contribuyendo a que esas amenazas se diluyan, y la respuesta clara es sí.
Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.